Este es nuestro cuarto Studio Night, último de esta primera temporada, porque ahora todo es en temporadas. Y para los que no saben, Studio Nights es como una oportunidad de nosotros como estudio de abrir las puertas, de generar comunidad y sobre todo de escuchar de colaboradores, colegas y amigos que tenemos en el estudio cosas más allá de lo que todo el mundo vemos en sus páginas o en sus portafolios. En esta ocasión tenemos a Roberto de La Covachita, que hemos colaborado con él en varias ocasiones. Un proyecto muy reciente que está a punto de comunicarse también, que nos emociona mucho. La verdad es que el trabajo de La Covachita es un trabajo que en mi opinión es de lo más relevante que está pasando en la arquitectura en México hoy en día, porque no es nada más arquitectura para mostrar, arquitectura para que salga en revistas, ¿no? Sino es arquitectura que realmente está teniendo un impacto en la sociedad, está teniendo un impacto en la economía local, está teniendo un impacto en muchos niveles, ¿no? Pero bueno, ya Roberto les hablará un poco más de lo que hace. Síguele. Y pues bienvenido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Jorge Diego, muchas gracias Julia, todo el equipo. Primero les quiero pedir una disculpa, ando un poco, tengo 2 hijos y me acaban de pegar una gripe de esas inmortales, virus de nuevo formato que no estoy preparado, ando medio dopado pero pues bueno, con muchas ganas. Un poquito, pues lo que les quería contar es, pues primero que nada el taller cumple este año 10 años de formación. Lo empezamos muy chicos, o sea, lo empezamos, yo tenía 25 años, más o menos cuando empecé la oficina. Y pues lo que les quería contar un poquito es como a raíz de que pues estos 10 años se han cumplido, se han empezado a como a cerrar algunos ciclos en el trabajo que hemos hecho, pero sobre todo como hemos empezado, yo creo que desde hace un par de años, como una serie de reflexiones acerca de lo que nos ha tocado un poquito vivir y de cómo nos hemos acercado a la profesión o a la arquitectura. Y dentro de eso, bueno, empecé en Monterrey hace 10 años, como habrán sabido. Y esta fue la primera oficina, de hecho estaba aquí arriba de la loma, justo aquí arriba de la loma. Y una de las cosas que nos ha parecido como muy relevantes y que hemos aprendido es que en toda esta búsqueda de conseguir chamba y de cómo trabajar, lo que más nos ha hecho como eco es esta cosa de buscar siempre oportunidades, ¿no? Clientes, ¿no? O sea, cómo de alguna u otra manera la mayoría de nuestros proyectos se han desarrollado a partir de buscar temas de investigación, temas que nos interesan, lugares que nadie quiere y de repente funciona, ¿no? En este caso, pues así fue. Esta oficina es un lote que si ahorita lo van a ver aquí, está baldío otra vez en su estado natural. Y como uno de los primeros ejercicios tiene que ver con el tema del acceso a un lugar, ¿no? Para poder trabajar. En aquel entonces pues estábamos pues, también muy recientes empezando la oficina. Y pues como deben de saber, las rentas son carísimas en Monterrey, está muy cabrón hacerte una oficina. Entonces ahí una de las cosas que se nos ocurrió fue el buscar, en vez de un local o una casa o una bodega, pues el conseguir un terreno, ¿no? Que estuviera en estado baldío. Y pues nos armamos esta cajita de madera ahí, de carpintería muy barata de Home Depot, pidiendo préstamos y ahí a los papás, a los tíos, a los que nos pidieron prestar. Y bueno, esto fue un ejemplo de una serie de intereses que les voy a ir contando, ¿no? Para empezar, pues, después de 10 años, y esto puede cambiar el siguiente año, para nosotros, la arquitectura, más allá de, todo mundo dice, generar espacios que generen emociones, yo creo que lo que hemos aprendido es que va un poquito más allá. O sea, para nosotros la arquitectura es de inicio una acción política, ¿no? Es el espacio que creamos entre 2 personas interactuando, y eso ya es política, ¿no? Si estamos en este espacio, ya de alguna manera estamos generando una acción política. Y por otra parte hay una frase de Juan Navarro Valdeberg que a mí me gusta mucho, que es
la arquitectura como una caja de resonancia, ¿no? Que amplifica y puede lograr esa amplificación de lo que sucede y lo que pasa entre las personas, ¿no? El ligar, establecer acuerdos, ¿no? Desde ahí, pues, nuestro interés principal como taller ha sido, como les decía, encontrar estos espacios olvidados, ruinas urbanas, lugares que no quieren, que nadie quiere o que nadie pela, y pues buscar cómo intervenirlos y generar algún beneficio o algún impacto, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Ahí. Se va a dejar la flecha. Bueno, esto me lo voy a brincar porque ya estamos todos aquí. Y bueno, todo empieza también en estos 10 años como también preguntarnos qué somos. Creo que es la primera vez que como taller nos lo empezamos a preguntar y qué queremos ser, ¿no? Y hay algo que nos ha parecido muy relevante también, que es el tema de la identidad, ¿no? O la identidad del diseño o la identidad de la arquitectura. Si tú buscas en Google arquitecto mexicano, pues lo primero que sale es Luis Barragán, ¿no? Y Luis Barragán, pues es, creo, el arquitecto que expone la forma correcta de ser mexicano hacia el mundo, ¿no? Como diseñador o como arquitecto, ¿no? Porque es capaz de entender esta cultura del centro y exponenciarla, ¿no? Hacia un lenguaje contemporáneo, de este tipo de cosas, ¿no? Es un mexicano que pueden entender en Nueva York, en París, en todos lados, ¿no? O es al menos lo que a veces esperaría que haga un arquitecto mexicano, ¿no? Hoy en día, aunque puede ser fácilmente digerido. Pero ¿qué pasa cuando eres de Monterrey o del norte, o cuando realmente no tienes cercano ese Luis Barragán o esa cultura? O sea, realmente yo no puedo decir que, sí, crecí con madre rodeado de jardines y haciendas, y realmente no es algo que yo pueda decir es mío o es una identidad que me genera. Y pues, como todos sabemos, cuando buscas norte de México, pues hasta le ponen el filtro sepia, ¿no? O sea, siempre sucede. O sea, es esto, ¿no? O sea, al final, Monterrey, como la mayoría de las ciudades del norte de México, creo que ha vivido como un gran proceso de buscar una identidad, ¿no? Que lo meta en una discusión global o en el mundo, ¿no? Esa foto me gusta mucho porque es de la construcción de Condominios Acero, de Mario Pani. ¿Sí saben quién es Mario Pani? Ok. Claro. Y al lado está el museo, ¿no? El metro, ¿no? Entonces, creo que esta foto me encanta porque habla mucho de las dos aspiraciones, ¿no? De queremos ser mexicanos, pero también desde entonces ya se quería hablar de somos una ciudad de mundo, somos modernos, tenemos todo este rollo, ¿no? Somos empresariales y todo esto, ¿no? Y bajo ese estigma de ser del norte, para nosotros se nos ha hecho muy interesante el cómo, siendo arquitectos, se esperaría que podamos generar eso, ¿no? Una identidad o cómo nos gustaría que de nosotros se dijera que somos arquitectos de acá, ¿no? ¿Y por qué? Porque así como está bien cabrón compararse con Luis Barragán y toda esta exposición de lo que es el mexicano, pues tampoco puedes comparar una historia como la Ciudad de México con una ciudad como Torreón, que tiene 100 años de antigüedad, ¿no? Entonces, tampoco es justo, ¿no? Como el decir, esto es esto y tiene más valor o lo otro, ¿no? Y eso nos ha parecido un poquito interesante porque nos ha tocado en conferencias, en congresos, que siempre parecería que los del norte son como de segunda clase, ¿no? La arquitectura no tiene este abolengo que tiene Centro y Guadalajara. Bueno, Guadalajara medio se lo cuelga, pero igual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ha pasado con esto, no? Monterrey ha sido capaz de estarse reinventando una narrativa, ¿no? Una memoria, una historia. Es capaz de borrar miles y miles de manzanas para poder decir, pues aquí está la macroplaza y puedo establecer un diálogo con una ciudad contemporánea, pues hacer una réplica de Calatrava. Y también habla de cómo nos relacionamos con el contexto inmediato, ¿no? O sea, somos capaces de poner en un río todo un tianguis, canchas de fútbol, para luego ver cómo se las lleva el huracán Alex, ¿no? Entonces, esta reflexión nos lleva un poquito como
a nosotros entender que como diseñadores o como ciudadanos de esta ciudad siempre pretendemos ver a Monterrey como de lejitos, o sea, como si lo viéramos a través de un monitor, o sea, no queremos verlo de cerca y entenderlo, ¿no? Entonces, digo, también somos capaces de importar a Norman Foster y a Zaha Hadid, o de destruir el barrio de la Independencia, ¿no? Sí saben de este proyecto, ¿no? Sí. Queremos ser un pueblito bien cool, pero también queremos ser Houston, ¿no? Entonces hay una especie de esquizofrenia, ¿no? Y siempre viéndolo desde afuera. Entonces, desde hace más o menos 4 años empezamos con varios amigos, incluido aquí Jorge, pues una serie como de investigaciones sobre cómo encontrar en esos espacios olvidados o en estas narrativas que no son como tan taquilleras como decir que vamos a ser la torre más alta de Latinoamérica, donde podríamos empezar a construir nuevas historias, ¿no? O sea, ¿cómo podemos contar nuestra historia como ciudad sin que sea como, no, pues tenemos la torre más chingona y eso es lo que somos? Entonces, uno de los casos que empezamos a ver fue la Alameda, aquí en la ciudad de Monterrey, donde para nosotros, en lo personal también, para mí es, creo que el espacio más vivo de la ciudad, más incluyente. Ahí se ven las camionetas estas, que luego recogen migrantes para llevarlos a trabajar. Gente de todos los estados, de todos los países, y sucediendo todo, ¿no? En un espacio que ciertamente ningún arquitecto se ha atrevido a querer rediseñar, gracias a Dios, ¿no? Y otro caso que empezamos a investigar un poco fue el tema del río Santa Catarina, ahorita que lo vieron. Por este tema, ¿no? Cuando pasa el huracán Alex, por parte de Conagua a nivel federal se impide que se vuelva a construir algo ahí en todo el lecho del río. Entonces llevamos 10 años aproximadamente sin nada, y esto empezó a pasar, ¿no? Toda la regeneración de la vegetación. Pero también otra cosa que nos pareció interesante, el que se haya vuelto un espacio medio olvidado, hizo que se volviera un refugio de las personas más vulnerables, de los migrantes, de las especies animales. Entonces se está volviendo a replantear como otro espacio, ¿no? Estas fotos son del año pasado. Entonces ahí nos parece muy interesante cómo el no tocarlo también genera un espacio con gran valor, ¿no? Y bueno, hoy en día esa foto es, creo que a principios de este año. Y por otro lado, pues aquí con nuestro amigo Jorge, que está de visita, hicimos este recorrido en colonias que fueron abandonadas por la inseguridad en Torreón. Gracias a él tuvimos acceso a, en particular, una colonia que fue abandonada totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar en estos lugares una memoria nueva, ¿no? ¿Cómo poder reconstruir cómo podemos hacerlo parte de nuestra historia real y dejar de negarlo, ¿no? Decir, no existe nada, somos diseñadores bien chingones de vanguardia y de aquí súper poca madre, pero esto es parte de nosotros, ¿no? Los materiales, la forma en la que construye, pero inclusive las acciones políticas. Toda esta colonia estaba abandonada, una de las primeras colonias de Torreón. Miren, ahí están los muebles y todo este rollo, pero luego curiosamente el gobierno entrante las pinta de color, ¿no? Porque al final otra vez es esta idea de verlo desde una pantalla, ¿no? Que no lo veamos de lejos feo, pero no hay nadie realmente viviendo, ¿no? Entonces todas las casas las ves ahora pintadas de color, pero pues abandonadas, ¿no? ¿Por qué está abandonado? La gente huyó
con la inseguridad, con el tema del narcotráfico y la guerra, toda esta colonia se abandonó totalmente. Digo, había, no sé, ¿tú te acuerdas? Sí, pues más bien llegaron los Zetas a esa colonia que está en un cerro y como era una ubicación estratégica, desde ahí veían al otro cerro que lo tenían el cártel de Sinaloa, entonces digamos que era como su bastión y le llegaron a tocar a la gente y tienes 5 minutos para salirte de tu casa, ¿no? Y corrieron a la gente a su casa y se quedaron con sus casas de seguridad, cadenas, encontramos cosas horribles. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas son historias que no tendrán estos 500 años de Tenochtitlán, pero creo que van construyendo como una identidad y creo que son cosas que tenemos que empezar a hablar como, pues también como ciudadanos y como diseñadores, ¿no? Y esta frase de Luis Kahn me gusta mucho porque pues habla de eso, ¿no? Al final el significado de la ruina no es la edad que tiene, sino el silencio entre las paredes, ¿no? O el significado que le queremos dar a todas estas historias. Y bueno, desde ahí pues empezamos a investigar un poco, o sobre todo como a entender un poco en retrospectiva por qué nos había interesado una cierta forma de trabajar y ciertos lugares que ahorita les voy a mostrar 4 proyectos y hasta dónde hemos llegado con esa discusión. Pero pues llegamos como a esta frase que nos gusta, ¿no? Bueno, al menos como estudio la arquitectura que involucra estas ruinas recientes es emocional y disruptiva, ¿no? De alguna manera está tratando de darle ese valor en la memoria, ¿no? O sea, hay una diferencia muy clave entre memoria e historia, ¿no? Historia es como la data, pero la memoria tú la puedes reconstruir cuantas veces quieras, ¿no? Y cuál es la memoria que tenemos como ciudad y cómo la queremos reconstruir, pues nos hace la identidad para poder dialogar con el mundo. Y bueno, este fue uno de los primeros proyectos que nos tocó después de justo la oficina que les enseñé. Seguramente algunos ya la conocen. Hemos andado en todos estos lugares, ¿no? Ordinarios, pero donde la mayor parte de la población vive. Bueno, este es. Ese que ven acá arriba, esto es Alfonso Reyes. Este es un antiguo ducto de escurrimiento pluvial de la sierra. Y esta es la colonia Santa Elena. Se llama Santa Elena no por la santa, sino por la diputada que les consiguió los terrenos para estar. Ahí se llamaba Elena. En el 2013 nos toca hacer un proyecto para este lugar. Y una de las primeras, bueno, esto era cuando estaba el ducto abierto y todo el agua, esto se convertía así como en Venecia, ¿no? Es un lugar que si estás por arriba no lo veías, si pasabas en coche. En el 2013 nos toca participar en el proyecto de regeneración de este lugar y pues la idea básicamente fue obviamente utilizar ese ducto. Se había cancelado unos años antes por una obra de infraestructura y tratar de hacer una intervención que pareciera que todo el tiempo estuvo ahí, ¿no? O sea que desde siempre fue así el barrio, ¿no? Evitar un poco la idea de que hubo alguien que lo intervino, o sea, el ducto de agua. Obviamente trabajamos con los niños, con toda la comunidad. Es un poco el corte, este es Alfonso Reyes. Y bueno, al final se decidió con la gente de ahí desarrollar una biblioteca, se desarrolló una forma mejor para trabajar el agua en la calle y toda la infraestructura subterránea, ¿no? Al final así quedó la biblioteca, el presupuesto fue ínfimo ahí para la regeneración del túnel, bueno, alrededor de 200,000 pesos para echarlo a andar. Pues así quedó, un poco ahí sigue abierta. Y un poco este fue el trabajo que se hizo con la calle. Y la idea era que pareciera que no estuvo ahí ningún arquitecto. Y creo que los vecinos ayudaron mucho también a eso. O sea que aquel proyecto utilizamos un vacío que había, un terrenito para hacerles una cancha de fútbol, unas sombras, se hizo un trabajo de banquetas muy simple. No tenían acceso de Alfonso Reyes, se construyó esta rampa para que pudieran llegar.
Y bueno, esta de las cosas que uno cree que va a funcionar y luego los vecinos te dicen cómo hacerlo bien. Pero habíamos sembrado estas enredaderas para que se trepara poéticamente sobre la varilla de construcción y pues los vecinos le pusieron los techos, ¿verdad? Entonces ya quedó funcional. No tenemos que esperar a la enredadera. Hay Photoshop también. Sí, pero creo que sí pueden ir. Entonces se me hace... esto es un poquito pues cómo ya trabaja con el agua. Y si quieren interrúmpanme, ¿eh? Igual me ayudan un poco más para no hablar tanto porque... Oye, por ejemplo, ¿cómo llegas a trabajar con esos proyectos? O sea, ¿quién es con el gobierno? ¿Es ustedes individual? Bueno, El pasado, ¿verdad? Ahorita nos explicas. El pasado llegamos por un semiconcurso que organizaron a la carrera, obviamente no voy a decir que esté bien. De hecho, ese es un tema largo y podríamos cambiar la plática, algo así. Fue un concurso que organizaron, ya tenían ellos un proyecto para el lugar, nada más que no habían trabajado con la gente y el proyecto era de un arquitecto que no voy a decir nombres, muy renombrado de la ciudad, pero traía alucobón y concreto aparente y así como súper contemporáneo. Y pues realmente sí fue una decisión política que el alcalde fue, no me gusta, o sea, me lo van a rebotar los vecinos mañana. Entonces se organizó un concursito así express de 3 días con otros 3 despachos y la verdad creo que ganamos porque éramos los más baratos. O sea, la obra era la más barata. Entonces al final fue, sobres. Estaba muy chistoso porque cuando veía el alcalde la obra y el uso del ladrillo y todo eso, bueno, y ya en general se gestionó con privados, con empresas, con el mismo gobierno puso una parte de lana. Pero lo que me da risa es que el alcalde decía, es que si ganaron ustedes y están como que chavos, porque están haciendo un proyecto como de viejitos, como de ladrillo, como de... ¿El alcalde era Mauricio? No, nos tocó con Hugo este. Okay. Sí. En el tema de la Alameda, me llamó la atención que dijiste que gracias a Dios como que no han entrado a eso. Sí. O sea, ¿por qué él no crees que tiene un área de oportunidad la Alameda con un buen trabajo de diseño pudiera ser algo interesante? Porque yo creo que si tú lo ves, o sea, yo creo que hay una parte bien importante que nosotros hemos aprendido de que pues la Alameda no es mi lugar, o sea, no es el que yo voy el domingo, ya hay gente que lo usa. Sí. Está hasta su madre, o sea, funciona hasta altas horas de la noche y hay una dinámica muy interesante todo el tiempo pasando. De hecho hay horarios, no sé si ustedes han visto, pero llegan los camiones de todo el centro del país ahí a tales horas, o sea, funciona hasta como una central de autobuses. Pues yo creo que ya está hecho, o sea, yo creo que es un espacio que pues más allá de una limpiada y una podada, no creo que haya una necesidad de hacerle algo más. Nos faltan muchos alamedas, creo que eso sí sería una buena idea, ¿no? ¿Le dan seguimiento a estos proyectos? O sea, porque eso fue 2013. Sí, de hecho, bueno, este en particular con Mauricio se cayó mucho, no lo peló. Y luego lo empezaron a cerrar a las horas que van los niños. Entonces, lo abrían de 9 a 4. Los niños salen de la escuela a la 1, entonces no llegaban. Entonces, digo, ahorita creo que ya está otra vez regresó a sus horarios normales, pero sí se empezó a decaer un poquito. También tengo que decir que una de las cosas que yo creo que faltó aquí es sí un seguimiento por parte de desarrollo social o más talleres, o sea, como más seguir trabajando, ¿no? Porque en el proceso se trabajó, a mi parecer, poca madre, pero después sí como que dejaron de estar ahí, ¿no? Sí. Entonces sí, eso faltó un poquito. Esperemos que ahora, digo, estamos platicando para que pues ahí vuelva. Como que se usaba más el espacio, pues. ¿Perdón? ¿Te refieres a que se use más el espacio, no? Después de que ya lo hacen. Sí, o sea, jala, o sea, digo, en la biblioteca funciona y la gente, pues digo, sí sale en las tardes, si tú te das una vuelta ahorita, o sea, sí funciona, o sea, sí, o sea, pero la biblioteca la empezaron a cerrar a horarios que los niños podrían estar ahí adentro. Entonces como que
Luego, pues anda que no vienen niños, pues sí, güey, pues si la cierras a las 4 de la tarde, pues no hay nadie. Difusión, ¿no? Creo que también es un tema de Ajá, le difusión. faltó un poco ya después de difusión. Pero digo, está vivo, o sea, al final jala y está bien. O sea, yo lo veo bien. Está funcionando. O sea, ¿por qué? Voy muy lento. No, tú sí. No me estreses, Jorge Diego. Bueno, este es otro caso. Por ejemplo, la gestión fue un poco distinta. Sí la empezamos nosotros de cero. Como a 800 metros hacia el norte de Fundidora, en un recorrido que estábamos haciendo, ya ni me acuerdo de por qué, encontramos este lugar, hacia el fondo de una colonia. Esto era una bodega de hacienda. Se aventaban, imagínense, hasta las palomitas que decomisaban. Entonces, mira, ahí se ven triciclos y cosas, ¿no? Pero ya cuando conseguimos con el diputado local y con algunos empresarios limpiarlo, y pues era una escuela. Era la escuela donde todos los señores de ahí habían estudiado, se cerró en los 90. Y curiosamente esta escuela la había construido Ford, la empresa Ford. Tiene un programa, de hecho existe, o sea, siguen haciendo muchas escuelas. Pero bueno, esta la habían abandonado. Y pues se nos hizo como muy interesante, sobre todo el apego de la gente de ahí hacia el lugar, ¿no? Arquitectónicamente tal vez no es la maravilla esa ruina, pero emocionalmente pues para la gente, o sea, sí tenía como una conexión muy grande que hay que hacer algo, entonces ahí estuvimos como 2 años, ¿no? Más o menos. Sí, 2 años y medio. 2 años gestionando el proyecto. Logramos primero que se limpiara, que fue un gran avance. Y luego los niños iban a su cancha de fútbol. Pero bueno, hasta eso hay como cierta poesía, ¿no? De la ruina, ¿no? Está al lado de las vías de ferrocarril. Y bueno, seguimos el mismo proceso. Este fue un poco más largo. Obviamente aquí fue convencer a las autoridades, convencer a todo el mundo. Llegar a esta fase, pues sí nos tardamos como 2 años. Empezamos a trabajar con la gente. Hacíamos ahí como listas de programa de qué querían. Por ejemplo, hay quien quería un Oxxo. Clases de inglés. Querían una alberca, pero pues eso sí era como un poco imposible. La verdad, o sea, lo que ellos querían más era la chingada alberca, pero está complicado con el presupuesto. Ahí ya habíamos conseguido presupuesto para hacer la intervención. Y una de las cosas que nos pareció como muy interesante fue pues el apego emocional que le tenían a la ruina, a la escuela como, o sea, por sí misma. Entonces desde como inicio, como parámetro de diseño, pues era como una tontería tumbarla, ¿no? Pero cuando le hicimos un análisis estructural, pues la escuela nada más aguantaba su propio peso y no le puedes poner ni un aire acondicionado ni nada, ¿no? Entonces lo que pensamos aquí, o la estrategia fue como proteger la ruina, ¿no? Hacerle como una caja que la pudiera, pues sí, proteger y que esta caja pudiera servir para meterle todo el nuevo equipamiento. Al final se decidió hacer un centro comunitario. ¿Sí se alcanza a ver? Es que Jorge, yo te voy a decir algo. Está bien cabrón hablar y luego pues quiero ver lo que ven ellos, porque luego aquí se ve poca madre, pero ahí no se ve tan bien. No, sí se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, se hizo un centro comunitario con 2 aulas. Tus quejas Una biblioteca grande. Una serie de talleres, eran 2 talleres. Quesos y quejas. Y todo quesos y quejas. Bueno, ahorita lo ven un poco más a detalle. Y pues este fue el resultado, ¿no? Al final hicimos una estructura de metal que pues asume toda la parte de iluminación, de aire acondicionado, de cables y todo lo que necesitamos meterle nuevo. Y por dentro se quedó la ruina de la... Ahí la ven, ¿no? Ahorita se ve mejor. Por dentro quedó la ruina de la
de la nave. Es un poquito el proyecto. Un poquito el contexto. Y esa fue toda la intervención que teníamos que hacer. Al final, echarla a andar era muy fácil, ¿no? Más o menos, ¿cuánto fue el presupuesto que le hicieron para este trabajo? Este se llevó, ay, ¿te acuerdas? Fue como 6 millones. 6. ¿Y ahorita qué hacen ahí? Ahorita traen un problema legal. No, lo que pasa es que traen la discusión política de quién los gestiona terrenos del esto. municipio, la construcción la hizo el Estado. Entonces están viendo quién paga la luz. Así estamos, sí. La verdad sí, ha sido un gran problema para nosotros en ese sentido, porque es terrible que por ese tipo de detalles se detengan, ¿no? O sea, digo, ya está listo para arrancar, ¿no? Pero en cuanto a intervención social, o sea, dices que mucha gente pues estuvo ahí aportando para decir lo que querían, pero en cuanto a preguntar a la gente lo que quieren, ¿qué fue como que lo más conflictivo? O sea, si hubo gente que de plano quería algo súper nada que ver, o de que no querían que hicieras nada, que no le movieran, o sea, algo que fue lo más difícil de preguntar a la gente ahí. No, yo creo que sí. A ver si te entendí. O sea, si hubo vecinos problemáticos. Quiero pensar que pues, si vas Siempre a hay. algo, ajá. Siempre. Yo creo que nos ha tocado en este tipo de proyectos, pues siempre hay uno enojado con todo, ¿no? Y sí, siempre hay. Yo creo que, o sea, te voy a ser bien sincero, a pesar de que no se haya podido abrir, el hecho de que esté limpio, o sea, creo que el tema que tenemos, creo que todos, o sea, es como confianza, güey. O sea, si tú vas y prometes algo y no lo haces, pues eso creo que más les molesta, creo que es lo que más les molesta. Y digo, creo que ha habido muchos casos, por ejemplo, de colonias muy icónicas de la ciudad donde llevan años todas las universidades, todos los arquitectos, todos los diseñadores metiéndole mano como si fuera un laboratorio. Yo creo que a mí me ha pasado mucho que eso es lo que más les molesta al final también ya. O sea, oye, güey, ya llevan, oye, eres la quinta universidad que viene a decirme que me vas a arreglar mi colonia y no pasa nada, o pasa lo que tú quieres, o... Creo que sí hay un tema de eso, ¿no? También, confianza. O sea, al principio no nos creía nadie. O sea, nada. Y también fueron mañas que fuimos aprendiendo también. O sea, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos fue limpiarla. O sea, ni siquiera habíamos llevado un proyecto, o sea, pero conseguir que la limpiaran, pues para ellos fue ay, güey, o sea, si ya no pasa nada, pues no hay problema, güey. Ya mismo quedó limpio el lugar, ¿no? Entonces, como esos pequeños pasos fueron ayudando un poco. Que había quien no quisiera, sí, siempre. Pero yo creo que ya entre la bola y entre las decisiones, creo que eso se va como mitigando. Obviamente no le puedes decir que no, pero si llega con, ya hace una alberca olímpica, pues sí, güey, ¿dónde sacamos la lana, güey? O sea, si tú me dices cómo, pues órale, güey, yo encantado. Pero entonces creo que mucho de lo que fuimos aprendiendo fue ese tipo de cosas. O sea, se limpió, se pusieron los arbolitos, se pintó, así la escuela como estaba, así. Y ese simple hecho ya como que ellos los tenían más tranquilos. ¿Dónde es que está esa colonia? Ese es el Colonia Las Flores, al lado de la colonia Nueva Madero. Haz de cuenta, si tú estás así en Fundidora por la parte de Madero, o sea, por la parte de atrás, derechito 900 metros llegas, o sea, sobre el acceso, ¿qué es? ¿4 o 5? Es el 4. El acceso 4 de Entonces Fundidora Pablo de la arrancas Garza, para arriba. Colón y Cruz. Y te vas a topar con esto a 900 metros, 9 cuadras. ¿Has visto el cine que está en Colón? Sí. Sí, de ahí hacia arriba. El rally, ¿no? Se llama. Ándale ese. Ajá. Ay, ¿cómo son? Salgan, chavos. Y bueno, este fue un poco otro ejercicio, como otra vez como cómo reinventar la historia de este lugar, la memoria, cómo construir como a partir de ahí, ¿no? Me voy a ir rápido. Tengo mucho tiempo, ¿cuánto me queda? Lo que necesito luego. 2 horas.
Estamos aquí porque... Ya te pasaste. No, también me dicen que si quieren que me calle, ya me callo. Este fue un concurso que ganamos con unos amigos que se llaman Garza Camisay, otro despacho. Fue un concurso nacional de los pocos que entramos. Realmente no entramos a muchos concursos. Y voy a decir una tontería que a lo mejor todos me van a decir, ay, pues qué baboso, pero no creo mucho en los concursos porque si hay tantas cosas por hacer, siento que si todos nos concentramos en una pendejada, como perdemos mucha energía, ¿no? Como 1000 despachos en una silla, pues hay como un chingo de cosas que resolver, ¿no? Entonces a veces siento que es como... Pero bueno, este me gustaba porque... Madre, ¿qué más te dices así ya? No, pues bueno, ya saben cómo está el obispado, todo el rollo ya lo voy a obviar. Pero este fue el primer tanque de agua de la ciudad, es el primer tanque que suministraba agua potable a la ciudad de Monterrey. Y esto fue lo que me enamoró. O sea, al final esa fotografía fue... Che ruina, está preciosa y el concurso era sobre regenerarlo y convertirlo en oficinas para agua y drenaje. Ahí está agua y drenaje de Monterrey. ¿Sí saben dónde, no? Ahí al lado de la prepa 2. Entonces hicimos como pues una propuesta donde realmente creo que no hicimos nada. O sea, de esa foto salió todo. O sea, este es como el estado. Ahorita lo usan de estacionamiento. Y la propuesta al final pues salió de la foto, fue el meterle agua, hacer unos núcleos de agua y hacer los núcleos de oficina en esta zona, ¿no? Y abrirle huecos al tanque para dejar pasar y ventilar y ya. Entonces realmente pues creo que ganamos también por eso, ¿no? Es algo muy simple. Entonces esto era un poco la idea de lo que hacer con el espacio. Y bueno, este proyecto seguimos en proceso. ya llevamos 4 años con este proyecto. Yo los vi, yo los topé en el Moritas la noche que estaban celebrando. Festeja, sí, ¿verdad? Claro. Pero... Bueno, pues estamos ahorita en ejecutivo. Okay. Ahí vamos. Ahí va. ¿Cuándo es el siguiente festejo para ir? Sí, pues ¿Cuántos años te faltan? cuando podemos cerrar el ejecutivo. Qué pregunta tan peligrosa. Sí, pues ha sido un poco despacita la gestión, pero ahí vamos. ¿Y cuántos años le faltan ¿A qué? a esto? Si lleva 4. Yo espero 2. Pero son 4 de ejecución o de gestión. trámite de permisos para poder entrar y... Pues de todo. En todo, sí. Revoltijo de cosas, sí. Hemos regresado al principio como 5 veces. Sí. Creo mucho en este proyecto, me gustó mucho. ¿Y ese proyecto, quién te lo, o sea, a quién se lo... Agua y drenaje. ¿Pero el concurso lo hizo quién? Agua y drenaje, el Colegio de Arquitectos y no sé cuánta gente más. Ok. Sí. Lo que pasa es que tienen como... Les falta mucho espacio de oficinas a ellos. Son como 1000 y garra personas. Y rentan como no sé cuántos edificios en toda la ciudad. Entonces, pues un poco, digo, no fue idea nuestra, pero sí se me hace una gran idea aprovechar el tanque y pues ahí caben todos. Entonces, se me hace padre, pues digo, ahí seguimos picando piedra a ver si sale. ¿Y cuántas personas trabajan en el proyecto? ¿En esto? En este proyecto trabajamos, cuéntalo suyo. ¿En el ejecutivo o en todo el proceso? ¿Desde el concurso? Bueno, en general, ¿no? ¿Dónde empiezan el...? Pues súmalos tú, güey. Bueno, ¿tú te creo acuerdas? que ha de haber sido un equipo de unas 6 personas aproximadamente. O sea, obviamente un coordinador y los demás, pues con todo el cruce de información. Bueno, pero si sumas todas las personas que han entrado... O sea, te estoy descartando a ti, a Fer y a Darío. No te crees. No, pero en el ciclo estuvo mucho, ¿no? Son como... Pues yo creo que unas 12 más o menos que han estado involucrados. Como 12 personas. Bueno, en el ejecutivo. Faltan los que estuvieron en el concurso. El concurso, ¿no? otras 12. Sí. Muchas. Ya no sabemos. Está bien claro. Sí, no me hagas llorar. Entra la nostalgia. Entra la nostalgia. Bueno, así muy rápido con este también. Este es otro proyecto que estamos en parte conceptual. Es una antigua calera que está también en un barrio ahí. Este está en Torreón, de hecho. Cerca de donde les enseñé las fotografías. Encontramos... ¿De las casas abandonadas? Sí, muy cerca. Está enfrente, de hecho. ¿Han tenido algún conflicto con como gentrificar una zona? Sí, con esta.
Sí. este barrio. Pero pues digo, también lo asumimos, ¿no? O sea, pues sí. No tengo tanto conflicto con la gentrificación, o sea, no tanto con el hecho de que se haga, pero con la gente y la población que ya vive ahí. yo creo que valdría la pena como pensar en dos cosas, ¿no? O sea, una es, creo yo, y creo que ese conflicto de la gentrificación para mí se resuelve en esta división de cosas. Una es espacio público y otra es propiedad privada. Espacio público, pues yo creo que todos queremos un mejor espacio público. Pero si yo llego y te compro tu casa y hago un edificio de paz, pues sí estoy gentrificando. Porque aparte el beneficiado soy yo, no es la gente. Entonces yo creo que hay una diferencia ahí muy grande. Que si se logra gentrificar o subir el valor del terreno y cosas, pues sí. Pero pues también la decisión ya la tiene la gente. O sea, al final, o sea, digo, este barrio, y yo no fui el único, o sea, hemos sido un chorro de gentes, los Álvarez, digo, Jorge Diego, o sea, hemos pasado por aquí, yo creo que todos los estudios de diseño de Monterrey. Pero también te quiero decir algo, o sea, si tú le preguntas hoy a la gente de aquí de Tampico, mínimo sabe cuánto vale la tierra, o sea, no te la va a regalar. Pues ya es una decisión, creo que... Sí, yo creo que lo malo de gentrificar está en el engañar, ¿no? O sea, decir que tu cosa vale 5 y vale 1000. Y también las regulaciones que hay en el gobierno, ¿no? Que se sabe que en San Pedro van a cambiar mucho en los próximos años. La zonificación y todo ese rollo también afecta mucho, o sea, es una conversación que el gobierno de alguna forma puede llegar a dirigir. Sí, sí, yo no lo veo como el diablo, o sea, no creo que sea Satanás, o sea, yo creo que sí las formas, ¿no? Las formas son fondos, creo que en este tema, bien cañón, o sea, al final, perdón, Jorge, creo que es inherente que va a pasar, por ejemplo, en zonas como esta, pues tienen un alto valor, creo que el problema de la arquitectura de la ciudad se llama el costo de la tierra. O sea, y eso nadie lo quiere resolver. Por ejemplo, es un tema... Nos podemos ir por ahí, ¿lo cierto? O sea, porque me parece... De hecho, creo que eso... ahorita es de mis intereses, o sea, más cañón. Ese tema del costo de la tierra es lo que genera las ciudades que tenemos. O sea, al final, hay un alcalde, el exalcalde de Berlín, dice una frase que me encanta. Dice, la tierra no se debería poder hacer, o sea, generar una transacción económica, porque tú no puedes producir tierra. La tierra es un bien finito, es como el agua, el aire. Entonces, ¿por qué estamos como transaccionando algo que se va a acabar? En algún momento no va a haber más tierra, o sea, pero cuando acabemos de fraccionar todo, pues no va a haber más que hacer, ¿no? Entonces creo que ahí viene como un drama bien cañón para los arquitectos y como... Porque pues al final esa transacción genera estas cosas, o sea, pues como esta especulación y el por qué generas la especulación por el terreno. Entonces este lugar, digo, nosotros y muchos factores, ¿verdad? Pero la realidad, esto se está gentrificando porque está perfectamente bien ubicado. O sea, está rodeado de las zonas de mayor poder económico de San Pedro. Y es un barrio chiquito y entonces ese es el problema. O sea, al final sí creo que esa discusión de la tierra la dejamos para otro día. Sí. No, y que también creo yo que la gentrificación es una palabra que, digamos que se ha convertido en genérica en cuanto a que... Como que también se ha vuelto negativa. Sí, y que además hay muchas subdivisiones dentro de la gentrificación y ejemplos muy particulares en todo el mundo. O sea, son procesos de las ciudades que dependen... A la hora que alguien llega a intervenir en un espacio público y lo mejora, todo adquiere nuevo precio y una plusvalía, y entonces eso ya es gentrificación, quién sabe. A lo mejor en Torreón puede llamarse de otra manera y a lo mejor falta inventar nuevos conceptos que a lo mejor es injusto agarrar parejo y decir gentrificación si ya llegan alguien llega a darle un nuevo sentido a un barrio. No necesariamente, a lo mejor nos falta inventar nuevos conceptos, quizá, no sé, yo también estoy perdido. Y bueno, por apellido de Jorge Diego, porque me brinqué el otro, porque ya Jorge Diego ya me está corriendo. Bueno, este proyecto es justo el que les comentó al principio Jorge Diego, que nos tocó colaborar. Es un proyecto muy, muy interesante
Creo que va más allá de lo que es la arquitectura y lo que generamos nosotros o el diseño. ¿Qué fue? ¿2015? ¿2014? 2015, ¿verdad? Sí, no por ahí. Bueno, no recuerdo. No, 2016-2017. Bueno, en el 2016 nos busca Conarte, Nuevo León, con la idea muy interesante de llevar todos los programas que tienen en Fundidora, llevarlos a zonas periféricas de Nuevo León, principalmente a ciudades que les llaman de ultracrecimiento, que son ciudades que por los desarrollos inmobiliarios pasaron de tener 3,000 personas a 70,000, ¿no? García es un ejemplo así súper claro. Suazua creo que cuando empezaron los desarrollos tenía 3 policías, ¿no? Y 4 años ya tenía 70,000 pelados ahí, ¿no? De verdad, sí es un gran problema. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo porque es un tema que pega mucho también pues el acceso a la ciudad, el acceso al equipamiento, el acceso a educación, cultura. Y pues nos pidieron participar con ellos en el desarrollo del proyecto, de llevarse todas las herramientas que tienen en Conarte Fundidora, o sea, la fototeca, la cineteca, pues un poquito niños con arte, ¿qué más hay ahí? Un poco la idea del Adolfo Prieto. De qué oficios, ¿no? Todo lo que existe ahí como equipamiento y llevarlo a estos lugares. Entonces para eso se buscó hacer un proyecto que pudiera cumplir con todo ese programa. Y obviamente por pedido de Conarte que tuviera algo que ver con la esfera. La verdad a mí me da igual esta parte, pero a mí se me hace más interesante que hicimos un patio central que conecta todo, ¿no? Ahorita les explico cómo. ¿O tú les quieres explicar un poquito esto? Ándale, ayúdame, me duele un poquito la garganta. Bueno, va. ¿Dónde está la luz? ¿Cómo? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Tienes que salir aquí porque... Tengo que salir acá. Sí. Órale, yo me voy a poner. Bueno, como dice Roberto, sí, el esquema es un cuadro, ¿verdad? Con un círculo central que básicamente pues distribuye todo, ¿no? La idea, que es otro de los temas que tenía que tener la capacidad de ser replicable, ¿no? Entonces, pues sí, tratamos de hacer como un eje de circulación muy claro y a través del círculo conectar todas las partes del programa, ¿no? Acá pues se conectaba biblioteca, expresión corporal, el auditorio, tema de sanitarios, también que era primera infancia, ¿verdad? Sí, un tema de primera infancia para cuidado de niños, creo que es en esta zona, si no me equivoco, sí, aquí está. Y bueno, el área de la biblioteca y todo el área de los oficios de este lado, ¿no? Y pues también, a ver, le doy. También la idea de tener como los materiales que tenían en Fundidora, ¿verdad? Para este tema de que se reconociera fácilmente, que pudiera ser fácil de construir, pues optamos por el concreto, ladrillo y la envoltura de corte, ¿no? De hecho, si se fijan, es como una gran bodega que partimos a la mitad para que la pudieras cruzar. O sea, realmente la abrimos 2 boquetes nada más para que se volvieran públicos esas zonas, ¿no? Y bueno, pues ese es trabajo de taller, de proceso, ¿no? De entender como las proporciones y pues cómo se iba a comportar esto, ¿no? Y bueno, aquí sale uno de los mobiliarios de Jorge Diego, ¿no? Que pues la idea también de lo que quería Conarte es que no fuese un espacio cerrado, ¿no? Sino que todo el tiempo estuviera como en conexión con la comunidad y la idea pues de tener estos como grandes pues cubiertas, ¿no? Porque también estás en medio del Carmen, ¿no? Con el sol de 40 grados y pues nadie sale, ¿no? Entonces ya te pones aquí abajo, tienes como mobiliario para pues pasar ahí el rato, ¿verdad? Y pues sí ha funcionado porque pues, están los chavos de ¿Quieres explicar las algo escuelas del mobiliario. Dile. Bueno. El mobiliario nos ayudaron aquí del estudio Jorge Diego, todos y... Es que no puedo decir porque me siento así como raro hablar de... Está chingón. No, está muy padre, es súper flexible y la idea era que funcionara para todo tipo de cosas, para que se adaptara. Ya vieron que el mueblecito se volvió a armar de otra manera. O sea, la idea era eso, que en el espacio pudiera pasar todo, ¿no? Al final no es tanto el interés de que los niños se pongan a dibujar, sino simplemente que tengan un lugar a donde ir. O sea, porque no hay nada. O sea, si tú volteas ahí, pues digo, Jorge, no hay nada, cabrón.
Nada. Ni Entonces, sacate. sí, ni Zacate. Entonces, mucho era también esta idea de no es como que sea un centro cultural forzado a que tengas que ir a aprender. O sea, de repente veías así niños sentados ahí pasándola, ¿no? ¿Es de las islas? Las islas. Creo que hay una foto de A ver, más déjame ver. adelante, sí. Bueno, este es un poquito un corte estructural de cómo jala. Pues el ladrillo, el acero, todo el... Ahí está las islas. Explícalas tú, güey. No, o sea, Como adendum a la al final plática. lo importante de este proyecto, o sea, nosotros como colaboradores, es que tanto la arquitectura como el mobiliario está respondiendo a un programa pedagógico y a una investigación que generó Conarte con expertos de cómo, para mí eso es lo más valioso de este proyecto, ¿no? O sea, que no fue nada más vamos a ponerles un lugar nuevo ahí y echárselos ahí, ¿no? Sino es cómo podemos replicar esto que sucede en Fundidora en un espacio donde la gente es otro tipo de espacio urbano, es otro tipo de población. O sea, no puedes llegar al Carmen o a García y decir vamos a poner clases de ballet. O sea, hay otras necesidades y también hay otros... O sea, es mucho más valioso un espacio donde la gente pueda llegar en la tarde, sentarse a leer. Sobre todo el tema pedagógico que mencionas, ¿no? De cómo los niños aprenden con el juego. O sea, al final no... O sea, el mobiliario que diseñaron aquí, pues, realmente lo puedes mover y inventas cosas, ¿no? Y eso nos parecía como muy interesante, como que siempre hubiera un pretexto, ¿no? Para estar ahí. Tienes zona de baile. Y bueno, ya para terminar, porque ya todos quieren irse a tomar cerveza, menos yo. Bueno, esta es una casa que acabamos de terminar también y que, pues digo, cierra como un poco el ciclo de esta como idea de la ruina, de la arquitectura que está en proceso, de cómo intervenir estos lugares. Ay, perdón, no salgo. Lo vas a editar, güey, ¿no? O sea, cuando Sí, esté o en sea, vivo. todas esas partes... Todos los bloopers que me aventé. Yo digo que no. Bueno, y este proyecto es una casa que reúne un poco ya todo este ciclo y que para nosotros ha sido como pues muy bonito y muy interesante y habla un poco... Hay un arquitecto francés que se llama Gilles Delalex que tiene una participación en un debate en Luxemburgo el año pasado y su participación desde el nombre se me hizo así como poética y como parte sucedió en el proceso de diseño de esta casa, entonces, que él habla de construir una arquitectura que sea una eterna ruina adolescente. Entonces esa frase, eterna ruina adolescente, fue así como... O sea, ¿por qué? Porque construir una arquitectura que pueda ser atemporal, que pueda ser flexible, que se pueda adaptar, que siempre parezca inacabada, pero siempre en un proceso de avance o de progresión, ¿no? Entonces, este proyecto pues básicamente es ese. ¿No pusimos plantas? No. Sí, creo que sí. Bueno, ahí está. Y la idea como condensa un poco todo esto que les he ido platicando de la ruina. Al final, la síntesis es hacer una casa con solo 8 vigas de concreto y que eso fuera todo el programa y se construye a partir de ahí el espacio. Es un terreno cuadrado, obviamente se intentó el patio central para generar toda esta posibilidad de cruces de vientos y cruces de soleamientos y que nos pudiera ayudar un poco, así como lo hacían los viejitos antes aquí. Y a partir de ahí se fue sintetizando, como les decía, a llegar a una retícula de vigas y esa retícula de vigas nada más sostiene los núcleos de servicios. ¿Qué quiere decir? Que la casa está flotando 20 metros en cada dirección y está construida como un puente. O sea, básicamente es un puente vehicular. Entonces aquí ven los cruces de las vigas, llegan a cada esquina del límite del predio. La planta entonces la planta baja se vuelve todo un espacio abierto,
O sea, no hay ningún muro que te detenga. Es una terraza. También queríamos que este Eterna Ruina de Adolescente no estableciera como jerarquías de espacio, ¿no? La única jerarquía es el árbol central. Se me olvidó decirles, aquí hay un huizache de 200 años de antigüedad. Entonces, el mismo cuadrado y el acceso lo rotamos para poder dejar el árbol al centro. Y aquí lo que ven son todas las vigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces toda esta planta quedó libre, ¿no? Y otro detalle que se me olvidaba, que también las vigas respondieron a la restricción del gobierno que nos pedía 1 metro de arremetimiento en todos los sentidos. Entonces optamos por que las vigas fueran el paramento de la casa y toda la primera planta se convirtió en una jardinera, todo el remetimiento, ¿no? ¿Eso fue una casa para un cliente privado? Sí. Sí. Es una casa privada. Muy privado. Y este es un poco pues como quedó, ¿no? ¿Los Entonces, hijos de López Obrador? oye, ¿dónde los cacharon ahora? No, solo pegan en mi lado. Es que tú eres López Obradorista, ¿verdad? Y arriba, bueno, básicamente el núcleo de la escalera, una recámara muy simple, los núcleos de servicio y una referencia a los antiguos porches de las casas norteñas. Es un poco ahí el entrecruce de las vigas y el espacio. Un poco de cómo se siente el espacio central, las vigas y las recámaras. Y es un poquito como en corte. Toda la planta libre, la jardinera que les mencionaba, y los espacios se fueron dando un poco como a partir de la simple retícula de las vigas. Un poco cómo se ve. Los vecinos. O sea, se apoya de las esquinas. Sí. En la planta. Sí, aquí. Ya. Se ve un poquito más de fotos. ¿De qué año es? De este año. Del año pasado y este año. De hace unas semanas. Las fotos de hace unas semanas, de hecho. Sí, un poco cómo se relaciona con el contexto. Y pues la idea de que sea una casa que pueda mutar y evolucionar con el tiempo. Y gracias. Qué bueno que no hay micrófono porque lo aventabas, ¿eh? Y ahora es todo padre. ¿Quieren preguntar algo? ¿Ya se aburrieron? ¿Ya nos vamos? Claro. ¿Cuál es la dinámica de tu estudio, no? O sea, los que lo iniciaron fueron tú y Fer. Ajá. ¿Ahorita es un equipo de cuántas personas? Somos alrededor de 8, 9 personas. ¿Y cuál es la dinámica que tienen? ¿Diaria? No, o sea, de roles, por decirlo así. O sea, ayer va por los tacos. No, yo creo que de roles, pues mira, yo creo que ha ido modificándose. Y de hecho, yo esperaría que eso se siga modificando. Al principio, pues Fer y yo diseñábamos todo. Y luego ya los demás como iban desarrollando los proyectos, ¿no? Y luego pues revisar y todo eso. Pero realmente pues se vuelve de repente un proceso medio ineficiente esa parte. Entonces creo que hay cosas que nada más el tiempo te da, ¿no? Como ciertos lenguajes, ciertas soluciones que ya como el estudio va practicando con varios proyectos. Y esas soluciones como cada vez se van volviendo más rápidas y ya la parte del equipo empieza a tomar las decisiones de mejor manera. Ya hoy realmente pues yo participo sí en la parte conceptual, pero ya gran parte de los desarrollos se hacen en el equipo, se revisa obviamente, pero ya con muchas más responsabilidades. O sea, está Felipe, que Felipe tiene como toda el área operativa ahí del estudio. Fer me ayuda mucho en la parte constructiva. Katia, mi esposa, nos ayuda en toda la administración y todo el tema de los textos y investigaciones y todos estos temas. Yo prácticamente no hago nada. Soy mi rey. No te creas. Y funciona más o menos así. O sea, Felipe está mucho en lo operativo del estudio.
Fer en la constructivo, en todo lo que tiene que ver con construcción y así. Y ya los demás pues cada vez van agarrando más cosas. No pretendemos ser un estudio grande, o sea, no está como la idea crecer mucho. Creo que hemos encontrado que familia pequeña vive mejor, o sea, no sé, nos sentimos más cómodos. Si llegamos a ser en algún momento hasta 18 o 20 personas, ¿sí? Y no, sí, para nosotros, para lo menos para mí fue un caos. O no sé, pregúntale a Felipe si le tocó un poquito. Sí, creo que era un caos, entonces era muy complicado. Sí. Pregunten. Ya, tú, ¿Qué tipo de, bueno, ¿qué tipo de proyectos te gustan más? Los que haces como para clientes. Los que nos pagan. Bueno, ¿has tenido proyectos en los que no te paguen? Uy, sí. ¿Así reciente? Todo el tiempo, yo creo que todo el tiempo, digo, todo el tiempo hay fallas, ¿no? Te puedo decir que con el tiempo han sido cada vez menos, pero al principio, uy, sí, es complicado. Esa parte sí es un tema. No sé los diseñadores industriales, pero los arquitectos no nos dicen ni madre de cómo trabajar en una oficina, cómo cobrar, cómo administrarla. Es terrible. Y luego aparte todos somos poetas y todos se creen diseñadores. Y la verdad al final yo creo que un 60% de mi tiempo está dedicado a administrar y a cobrar, básicamente cobrar. Pero sí, no tenemos ningún particular como algo que nos guste más. Te decía que hemos tenido como la terquedad de como los temas que nos gustan, como ir buscando los proyectos que nos puedan como ir empatando en esos temas. Por ejemplo, ahorita nos interesa mucho el tema de la migración y pues estamos buscando ver cómo podemos envolvernos un poquito en el tema y empaparnos y ver cómo pueda trabajar ese tema. Pero pues son procesos largos, ¿no? En ese sentido también hemos aprendido un poquito a ser pacientes de 3, 4, 5 años. Sí, creo que has tocado un par de temas interesantes, sobre todo para los que no somos de Monterrey. Y sí que es verdad que aquí, por ejemplo, puedes ver por un lado todos los macroedificios y rascacielos que a lo mejor se asemejan más a Estados Unidos, y por otro lado como la cultura más mexicana y edificios pues más pequeños, más clásicos de toda la vida, lo que comentabas con las ruinas. Y lo más interesante creo que ha sido el poder hacer participar a la comunidad de tus proyectos. Entonces también me gustaría preguntarte, por tu experiencia en los proyectos, ¿qué crees que piensa la comunidad sobre la arquitectura? Es decir, a nivel de arquitectos, diseñadores que estamos aquí, pues creemos que podemos cambiar el mundo, podemos hacer muchas cosas, todo el mundo va a querer hacer el nuevo super rascacielos, pero ¿qué es lo que opina realmente la gente de México sobre la arquitectura? O sea, cuando haces un proyecto con ellos, ¿cómo creen que les puede afectar? Hay un libro muy bonito que se llama Four Walls and a Roof de Rainer de Graaf, ¿sí, no? Sí. El güey de Oma. Y hay un capítulo muy bonito donde dice que los arquitectos nada más le hablan a los arquitectos, ¿no? Yo creo que en todas las disciplinas que estamos tan enfocados en que el compadre de al lado nos reconozca que no le hablamos realmente a la gente. Yo creo que realmente la gente de Monterrey, el 90% de la gente no sabe qué hace un arquitecto y no sabe qué hace un diseñador industrial. O sea, yo creo que no hay un conocimiento real. Yo sí haría una crítica a lo que decía Venturi, ¿no? Que los arquitectos más tenemos que saber arquitectura y diseño. Pues yo creo que ese problema, o sea, eso se convirtió en un problema, porque no participamos del día a día del mundo. O sea, estamos enfocados en 5 cositas, en quién hace la casa más chingona, pero realmente sí hemos dejado de ser partícipes activos en la vida diaria de la gente. Nos hemos vuelto más como un objeto de lujo que lo que realmente pues, podríamos hacer, ¿no? Y a mí me preocupa porque hay cada vez más diseñadores y arquitectos y menos chamba, ¿no? O sea, los clientes no están aumentando, o sea, son los mismos, el 1% que puede hacer las cosas que queremos diseñar y el otro 99% pues ni nos conoce. Yo creo que sí falta mucho diálogo. Sí. A nosotros pues, pensaban que siempre piensan que pues, vamos a construir, o sea, nos ven como constructores. Exacto. O sea, ¿cuándo empiezan? No, pues hay un proceso de qué.
Estoy acostumbrado a que me vengan a construir mañana. Sí, yo creo que sí nos falta mucho diálogo con la sociedad en general, ¿no? Sí, ¿qué parece? Por ejemplo, en el proyecto de la biblioteca, el que el cliente final, en este caso los usuarios finales, vean que a través de la arquitectura se puede crear un espacio que ellos pueden usar en su día a día y mejorar ese área. O, por ejemplo, el proyecto con Jorge Diego, que le puedes otorgar esas áreas a otra vez el barrio. Creo que es muy interesante, pero no sé hasta qué punto la gente conoce que la arquitectura o que el diseño puede crear eso. Puede ser un juego, pero me da miedo hacerlo porque estoy seguro que 10 van a levantar la mano. Pero ¿quién se ha subido un Ferrari? Casi. No. Pero todos conocemos que un Ferrari está súper chingón. Es un gran diseño. Lo mismo pasa con toda la gente. O sea, no has estado en la Capilla Sixtina, pero sabes que un lugar está chingón o está mejor que lo que tenías. O sea, yo creo que esa validación de que es que no me entienden. Pues no, a lo mejor no entienden que es rojo y amarillo y le dice no sé qué tantas cosas. Pero sí, la gente puede decir está más chingón que mi foco, güey. Entonces, yo creo que basándonos como en esas cualidades, de decir, pues sí sabemos que un Ferrari está padre, güey. Pues sí, creo que la buena arquitectura, el buen diseño sí puede participar de la vida de la gente. O sea, yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, no es que no lo piensen, es que no nos conocen, es que nunca hay como forma de dialogar, ¿no? No sé. Por ahí creo. Mi pregunta era realmente parecida, que si la falsa idealización de una sociedad en particular afecte un diseño efectivo para esa sociedad. Como idealizar un barrio de cierta forma y pensar que ellos necesitan esto, porque es lo que yo creo de eso, de un diseño que no es exactamente apropiado para eso. La falsa idea de una sociedad, darle un diseño que no va a ser utilizado de una manera u otra. Es más o menos lo que creo que se parece más o menos a tu punto. Pero sí. O sea, si alguien en algún momento hace un estudio sociológico o algo de cómo es esa sociedad y las necesidades que tiene esa sociedad en particular para generar un diseño funcional y, digo, armónico con el espacio en general en donde está. Sí. Sí, claro que sí. Nada más que sí te diría que partimos de una ciudad que está hecha mierda. Entonces, si empezamos por lo básico, creo que... O sea, si tú te fijaste como lo que hemos hecho en ese particular no es alta gama de diseño, ni... O sea, nos enfocamos mucho en lo básico. Resuélveme el problema del agua, resuélveme el problema de los árboles, quiero una sombra. O sea, tampoco estamos inventando el hilo negro, ¿no? O sea, parecería que todo es esto física cuántica y... o sea, yo quiero dónde poder caminar, dónde sentarme, dónde jugar, dónde salir. O sea, son cosas muy básicas. O sea, y creo que una de las cosas que a nosotros nos ha servido con la experiencia es concentrarnos en esas cosas básicas. Y el diseño es resultado de eso. O sea, no es, ay, güey, yo quiero hacer... Digo, el techo que viste, la neta era por el agua, para captar el agua. Luego los vecinos dijeron, ay, es el cerro de la silla, puta madre. Hasta nosotros dijimos, chinga. Pero luego dices, bueno, sí, güey, ya, sí, lo hicimos por el cerro de la silla. Y es lo de menos, o sea, al final... Es lo que te decía, o sea, si con limpiarlo hubo un cambio, o sea, creo que no es física cuántica, es decir, güey, tengo que arreglar. Sí, creo que hay muchos problemas a muchos niveles, pero estamos partiendo que Monterrey, el 80% de la ciudad está hecha mierda. O sea, no tenemos equipamiento, no hay calidad de espacio público, o sea, tiene muchas carencias. Entonces, si partes de esas cosas como básicas, creo que el diálogo es muy directo, o sea, no tendrías como... Digo, sí, que hay estudios sociológicos, claro, en la esfera están haciendo un proyecto así cañón, van a estar haciendo 3 años la revisión, o sea, de cómo va el trabajo con la gente, si está funcionando, digo, no a todos lados puedes hacer eso, o sea, ese fue un lujo, ¿no? La verdad para nosotros, como decía Jorge Diego, ese proyecto es un lujo. Pero pues realmente, pues empezar por ahí creo que pues, es valioso. Pero ¿no crees que hacer un estudio que está enfocando en lo básico, te conviertes como en el punk, en el estudio punk de la arquitectura, al menos en la ciudad, cuando todos están persiguiendo todas estas otras cosas? Y en el círculo también que tú te mueves y muchos de tus amigos arquitectos no están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Se está grabando, ¿eh?
O sea, mi pregunta es, Ajá. ¿cómo se inserta la covachita en este panorama real, actual de la arquitectura en Monterrey? O sea, ¿sí se perciben como... O sea, ustedes sí se sienten como se percibe de cierta forma, que son los punks? No sé, esa es tu percepción. No sé. Yo creo que yo me siento tranquilo con la parte de no pensar que... O sea, creo que debe existir todo, ¿no? O sea, al final no es como, no estoy en contra de que haya pinche diseño de alta gama. Yo creo que nosotros también hemos reaccionado más a necesidad, güey. O sea, ni Fer ni yo somos de aquí, güey. Cuando empezamos, o sea, pues nadie nos conocía, güey. Yo no tenía a nadie así como para, güey, este güey va a querer. O sea, todos ellos formaron un poquito de reacción a una situación. O sea, la primera oficina fue reacción, o sea, no fue algo planeado. Voy a hacer mi cajita de madera chingona para que todos me digan que qué padre oficina. Realmente nos alcanzó, güey, porque juntamos 200,000 pesos prestados, güey. Fue, órale, güey, vete por las vigas al Home Depot, que si tú las ves ahorita, pues estaban ya todas madreadas. O sea, sabíamos que era una oficina que iba a durar 4 o 5 años, o sea, igual ahorita, o sea, ¿cómo me siento así si punk? Pues no, güey, o sea, yo creo que si me cayera una casa poca madre aquí arriba, pues la haría, güey, sin problema. Nada más que sí tengo problema, güey, porque no tengo paciencia, güey, para esas cosas. Muchos dicen, ¿cómo le haces para aguantar un proyecto así con tanta gente? Porque son decisiones muy claras, o sea, y consensuadas, ¿no? No es la señora que quiero mármol traído de Brasil y la chingada y que está cabrón. Esa es una decisión de una persona. Entonces, llegar como un consenso de lógica, de coherencia, está más cabrón, ¿no? O sea, porque ya son las emociones de la señora embebidas en algo. Y acá es, bueno, necesitamos una sombra, cabrón. Ok. Si va a ser amarilla, roja, verde, pues vale madre, güey. O sea, ponla, cabrón. Entonces, eso nos ayuda un poco como a dialogar en ese sentido. A mí, no es que no lo quiera, güey, pero sí, esto se me ha hecho muy fácil por eso, güey, porque siempre llegas a la lógica, a la practicidad, a decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Si quiero hacer una obra de arte así chingón, sí, güey, pero a ver, ¿quién me aguanta, güey? Y ver cómo, bajo qué esquema puede jalar. Pero sí, no, tampoco. Yo tengo una última pregunta, pero ¿alguien más tiene preguntas? Yo lo que te quería preguntar era si... No. Era como si ves alguna cosa sucediendo que esté construyendo, esté respondiendo como esta incógnita que tú planteabas al inicio de qué es la arquitectura, por ejemplo, del norte, ¿no? O la arquitectura mexicana del norte. Si crees o conoces iniciativas que nos puedas compartir como para los que tenemos inquietudes de ese tipo, pues... No creo, yo creo que por eso se nos hace tan interesante el tema. O sea, todo pasó, y se los puedo contar, en una plática con Chavo Macías de Macías Peredo. Y él me decía que por qué no había arquitectura increíblemente hermosa en Monterrey. Y si me ve Chavo se va a enojar. Sí, esa pregunta me hizo él a mí hace como 2 años. O sea, como a él le parecía que no. Pero pues es que yo le decía, pues no tengo los artesanos, güey, para hacer el muro perfecto de... Y si lo tengo va a salir carísimo, güey. O sea, no lo puedo pagar. Entonces allá hay como una especie de tradición de la artesanía, esta cuestión de mano de obra barata, que aquí no existe. O sea, si aquí llega un maestro y te pide algo, o sea, oye, hazme un concreto aparente hermoso, perfecto, te va a decir, sí, güey, te lo cobro a 60,000 pesos el metro cuadrado. ¿Quién lo paga? Pues nada más muy poquitas personas lo pueden hacer. O sea, la mayoría pues se tiene que conformar con el güey que va a llegar con el concreto y lo va a aventar así tal cual, ¿no? No veo que haya este arraigo tan cabrón. Sí creo que hay como más globalización, más interés de ser reconocidos y como en el ambiente generalizado, que no está mal. O sea, también a lo mejor desde ahí construir una historia está chingón. O sea, más que nada para mí la pregunta es esa, ¿desde dónde construimos esas narrativas? O como le digo a Chavo Macías, ¿sí hacemos cosas bien chingonas? ¿O están feas pero tienen mucha actitud? O sea, ¿cuál es nuestra perspectiva también como diseñadores? O sea, como, ¿cuál es la identidad?
Porque sí pasa, o sea, sí hay como la arquitectura de Guadalajara, y los arquitectos de no sé qué, hasta los de Mérida, y todos hacen así. No, decía esta idea. Y cuando Monterrey es como, pues no, güey, aquí hacemos todos lo que podemos, no sé. Esa pregunta no tengo la respuesta. ¿Tú la tienes? ¿Sí? ¿Crees que haya pasando algo? No creo. No, yo creo que hay más gente preguntándoselo. Ajá. A lo mejor un día. Sí. También creo que hay algo ahí que creo que Monterrey tiene como un gap generacional muy cabrón. O sea, no hay como maestros que tengamos muy a la mano, güey, ¿no? Todos estos güeyes arquitectos de nuestra generación de Guadalajara, de México, tienen ahí al sensei que ya tiene 25 años pelándosela, ¿no? Creo que aquí un poquito, Monterrey está un poco huérfano en esa secuencia de escuelas, güey. ¿Pero hubo una escuela alguna vez? Pues consideraría la de Agustín, creo que ha sido de las más relevantes, ¿no? O sea, que sí ha hecho escuela, vaya. Sí, con la cátedra. Con la cátedra blanca, el taller vertical, ¿no? En arquitectura, pues. Pero sí, igual es muy reciente, ¿no? Sería Sí, reciente. y es una, o sea, sí, exacto. Sí. ¿Por qué se llama el rechazo del archivo, tu Ah, presentación? se me fue comentarles eso. Curiosamente. Perdón, no me dijo comunicar. No, gracias Irma, por recordarme. Déjame, vuelvo a empezar. Es que esta, bueno, también venía un poco, esto que va relacionado un poco con el tema regional, nos invitaron a hablar a Texas, a la AIA, y ahí empezamos con este tema de no hay historia. ¿Qué hablamos? Cuando digo, soy de Monterrey, güey. Somos la ciudad más grande del norte del país, somos... Qué hueva, ¿no? Todo eso también ha sido como cíclico, ¿no? Y el rechazo del archivo es porque hay una ley del INAH que no puede proteger nada después de 1900 construido. O sea, no existe una protección oficial para nada histórico después de 1900. Monterrey, pues prácticamente está hecha después de 1900, como la mayoría de las ciudades del país. Entonces, este rechazo de archivarla, de históricamente conservarla, pues a mí no me preocupa, me vale un poco gorro esa parte, no soy así como, ay, que la casita de no sé quién, pero sí nos hizo preguntarnos, ¿no? Plantearnos esta idea de cómo construir una memoria, cómo construir un archivo, cómo construir una historia, cómo construir identidad y todos estos temas, ¿no? Pues porque simplemente no está catalogada la mayor parte de esta ciudad. Por eso pues tiran casas como no hay problema, ¿no? Y otra que, bueno, platicaba sobre que no existe este diálogo entre la gente o qué hacen los arquitectos y como todo lo que hay detrás. Ajá. Pues ¿por qué no la covachita generarlo? O sea, ¿por qué no decir, bueno, a lo mejor hay cosas, entiendo que te da flojera, sí, pero creo que puede ser alguna manera de empezar a contar una historia y archivar lo que se pueda archivar a partir de, o sea, después de 1900, ¿no? Como llevar esta responsabilidad de a lo mejor sí ser o empezar a crear a este gran maestro que se espera, porque es un tema similar a lo que vimos con lo que platicaba Aldo en la sesión pasada. O sea, no existe como una historia tampoco en la parte de lo gráfico, o sea, como que pues tiene que haber alguien que diga, pues yo, ¿no? O sea, A mí me gusta, por eso me gusta más que hablar de historia, me gusta hablar de memoria, ¿no? Porque esa sí la podemos construir. O sea, la historia está. Realmente Monterrey no es una ciudad taquillera históricamente en la arquitectura. No es relevante, honestamente. Se enojan todos los señores grandes de aquí, pero pues no. Pero sí podemos empezar a construir una memoria, ¿no? O sea, por eso estos ejemplos que les decía, ¿qué le damos relevancia? ¿Qué le damos importancia? ¿Cómo...? O sea, hablas de Berlín y hablas de todas las ruinas y el muro y todas esas historias cuentan, ¿no? A la hora de entender una ciudad, entender algo. Fundidora es como... Fundidora, pero pues por ejemplo, digo, suena así súper agresivo, pero pues está el Casino Royal. O sea, pasó una historia terrorífica ahí y nadie quiere decir nada, ¿no? Y parecería que ese lugar no existe así en la ciudad, ¿no? Y cada vez que pasas por ahí, ¿no? O sea, hay algo que ya se construyó ahí, que es una historia que en algún momento tenemos que contar. O sea, en algún momento tenemos que hablar de ella, ¿no? En algún momento tenemos que empezar a hablar de todo esto, ¿no? Y de muchas cosas más. El río es otra historia negada, ¿no? O sea, nadie quiere hablar del río como lo que es un río, cabrones, pero todos queremos hacerle un parque, todos queremos, vamos a hacerle un río, cabrón, ya que es un río, porque todo lo quieren negar, ¿no? Entonces, sí creo que, pues no, yo no, pues yo creo que todos, ¿no? Está chido
O sea, yo no me siento mal esta especie de orfandad histórica, a mí sí me gusta. De hecho, hay un libro de Máximo Caxiari que se llama Antípolis, que habla de todas las ciudades del sur de Estados Unidos, y que lo más chingón que les ha pasado a esas ciudades es que cuando hay crisis, cuando hay guerra, no les pasa nada porque siempre se están reinventando, no se convierten en museos. Eso está padre, güey. O sea, a mí sí me gusta esta idea de vivir en una ciudad que no es un museo, pues no, güey. Vamos a reinventarla y eso es lo que me gusta, ¿no? Como pensar en cómo la escribimos o cómo la empezamos a platicar, güey. Y yo creo que está chido. ¿No? También va a ser oportunidades. Exacto. Sí, en 10 años tiramos todas las torres, güey, las hacemos nuevas. O sea, está chingón. O sea, sí me gusta pensar en eso. O sea, es que si en un edificio, o sea, no importa, güey. En 10 años va a ser una farmacia de Guadalajara. ¿Verdad? Bueno, mi última pregunta. Ok. Es. Vamos bien. Covachita cumple 10 años. Sí. ¿Dónde ves a Covachita en 10 años adelante? No sé. Yo creo que ahorita sí estamos tratando de evolucionarla. O sea, yo creo que en algún momento. O sea, siempre estuvo como esta Covachita como un ente, ¿no? Sí, yo creo que mi esperanza es que esto se convierta en una C. Y nosotros seguir haciendo arquitectura, o sea, ya no sé si otro nombre, otra cosa. Pero creo que Covachita tiene que seguir como por esos temas. Entonces, estamos en eso, estamos platicando. Sí, estamos en la plática de querer cerrar un ciclo ya, o sea, como, güey, 10 años, está bien. O sea, sigue, pero de manera diferente, ¿no? Replantear muchas cosas. Pues, nos ha servido a todos como para crecer un chorro. Pero también ya empieza a haber muchos intereses más, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos muy interesados en los temas culturales, en los temas de arte y pues, también hemos hecho muchas museografías y cosas de esas. Entonces es otro camino que yo quiero seguir explorando. Felipe quiere ser millonario pronto, entonces vamos a explorar lo inmobiliario. No sé, o sea, sí creo que, o sea, esto cierra como un ciclo de experiencias, no tenemos respuestas a nada. O sea, realmente está chido que pues al final estamos con las mismas preguntas, pero nos ayuda ya como a entendernos más, ¿no? Y sobre todo estar más seguros, ¿no? Ya 10 años ya, de jodidos sabemos hacer un plan. Entonces, sí, yo creo que vamos a explorar. Creo que va a llegar un momento en que se va a diversificar la oficina, vamos a empezar a hacer más cosas, de otras cosas, muchos intereses. Yo quiero que todos los del equipo como vayan cumpliendo sus intereses. Entonces, pues ya fueron 10 años de un poco de mí y del Fer. También necesito que el Fer cumpla sus intereses, quiere construir mucho, güey. Entonces sí quiero como que se vaya abriendo las puertas. Entonces vamos a ver qué pasa. Vale. Gracias.